La carrera del mago de hielo pudo ser muy diferente. El holandés fue uno de los jugadores más impresionantes de la historia. Con el Arsenal se convirtió en leyenda y dejó goles imposibles de olvidar. Pero si te digo que el sueño de Dennis era triunfar en Italia, me creerías. Y es que siendo una joven promesa con el Ajax, media Europa quiso ficharlo, pero él quería jugar con el Inter. Los nerazzurri querían parar al Milan de Capello y Bergkamp era la solución. Él quería triunfar allí y marcar una época, pero en Milán lo humillaron. Sus miedos hicieron que la prensa de Italia lo menospreciara y terminaron echándolo por la puerta de atrás. Estos son los secretos de una historia increíble que cambió el rumbo del fútbol para siempre. La historia de Bergkamp con el Inter. Una historia de odio que convirtió a Bergkamp en la bestia que fue. Parte il cross, Bergkamp si coordina e segna un bellissimo gol. Splendido gol di Bergkamp al 21esimo del secondo tempo, davvero una prodezza e il giocatore c'è indubbiamente. Y un momentito, chicos, porque si os digo que he encontrado la mejor página web de camisetas de fútbol, creedme, si no, no la anunciaría, es 100% fiable y la calidad es espectacular. Por ejemplo, a mí me mandaron esta de Paul Scholes del Manchester United, os podéis comprar la de este año, pero incluso tienen retro y podéis poner el nombre y el número del jugador que queráis, así que cuando termine el vídeo, si queréis, le echéis un ojo, tenéis en el comentario fijado el nombre de la página web, la dirección y un código de descuento del 8% de Proyecto Futbolteca, así que no digo más, iré a disfrutarla cuando termine el vídeo. Esta historia empieza el 1 de julio de 1993. El Inter de Milán acaba de gastarse 50 millones de florines, lo que serían unos 10 millones de euros a día de hoy, siendo este el mayor traspaso en la historia del fútbol. Pero los nerazzurri pagaron encantados cada euro que les costó, ya que en aquel momento Bergkamp era el delantero con más proyección de futuro. De hecho, tenía tan solo 24 años y en Holanda, los Países Bajos, había sido nombrado como el mejor jugador de la liga en la 91-92 y en la 92-93. Además de que sus datos con el Ajax eran increíbles, 122 goles en 239 partidos. Pero lo que dejó con el Ajax no solo eran goles, sino la forma que tenía de marcarlos. Un jugador espectacular, un golpeo increíble y una clase abrumadora. De hecho, en su país decían que iba a ser el sucesor de Van Basten debido a la elegancia que tenía a la hora de jugar. Recordaba muchísimo a la del Cisne de Utrecht. Pero aparte de todo eso, también demostró ser un líder, ya que con el Ajax conquistó 2 copas del país, una liga y la Copa de la UEFA. Pero lo que hizo decantarse al Inter por él fue su actuación en la Eurocopa del 92. Y es que allí anotó 3 goles en 4 partidos y llevó a los suyos hasta un tercer puesto. Con estas referencias llegaba el neerlandés al Giuseppe Meazza, así que te puedes imaginar las altas expectativas que tenían puestas en él los aficionados. Aparte de eso, la llegada de Bergkamp no era solo la ilusión de fichar a una futura estrella, sino que ese verano media Europa quiso ficharlo. Juventus, Madrid y Barça se intentaron hacer con él, pero Bergkamp se decantó por el Inter, ya que dijo que la afición y el estadio eran los que más le gustaban, además de que el estilo de juego del Inter era el que más se acercaba al suyo. Eso fue una victoria para el club, ya que con su llegada se mostraban como un equipo poderoso en toda Europa, además de que fue la apuesta que hizo el club para intentar romper el monopolio del Milan de Silvio Berlusconi, que hasta aquel entonces acaparaba lo mejor del mercado europeo. Ah, bueno, que se me olvidaba, ese verano no solo llegó Bergkamp al Inter, sino que también llegó Gun Jong, un centrocampista neerlandés también, que era el mejor amigo de Bergkamp, así que para que el neerlandés se adaptara bien al equipo, le trajeron a su excompañero del Ajax. Pues bien, ahora que ya tenemos todos los datos de su fichaje por el Inter, entenderás que el club hizo un desembolso muy grande y las expectativas eran muy altas. Todo eso se hizo una bola muy grande y desde el primer momento todas las miradas estarían puestas en el holandés. Y a partir de ahí fue cuando todo comenzó a torcerse. El primer gesto que molestó a la afición fueron sus palabras el día de su presentación sobre por qué no fichó con el Barça y fichó con el Inter. Bergkamp, muy torpe, dijo lo siguiente: en los últimos meses el Barcelona estaba muy interesado en negociar mi traspaso. Sin embargo, he preferido fichar con el Inter, porque aquí puedo hacerme mejor un nombre que en un club como el Barça, que tiene demasiadas figuras. Dejó entender que el Inter no tenía tantos buenos jugadores como el Barça, y bueno, que había ido a Italia no porque era su ilusión, sino porque allí podría destacar. Pero bueno, pese a que la prensa sacó un par de titulares, las declaraciones no pasaron de ahí. Ya en su primera temporada como nerazzurri, formó parte de un tridente de ataque temible pero ineficaz, junto a Salvatore Schillaci y Rubén Sosa.
El entrenador del Inter, Osvaldo Bagnoli, no tardó en hacer cambios en el equipo y en algunos momentos dejaba a Bergkamp de suplente, pero sí que es cierto que fue titular. Pese a eso, a mitad de temporada los resultados comenzaron a ser malos y a medida que los resultados no iban saliendo como el Inter quería, la presión comenzaba a aumentar. Pero como hemos dicho, en la segunda parte de la temporada el rendimiento comenzó a caer en picado y eso hizo que el Inter tuviera muy malos resultados, así que culminaron con la destitución de Bagnoli, que fue sustituido por Gianpiero Marini. Finalmente, el Inter en Liga terminó 13º clasificado a un solo punto del descenso, y eso evidentemente hizo saltar las alarmas en la grada. Esa campaña la ilusión era mucha, y terminar rozando el descenso fue una decepción increíble. Pero pese a eso, la campaña de Bergkamp no fue del todo mala. Anotó 25 goles en todas las competiciones, y eso hizo que las críticas no fueran muchas. Sí que es cierto que llegaba para liderar el proyecto, pero la afición, al ver que marcaba goles, decidió tener paciencia, alegando que el problema era el equipo. Además, esa horripilante campaña se vio maquillada por el rendimiento del equipo en Europa, ya que consiguieron conquistar la Copa de la UEFA venciendo en la final a doble partido al Salzburgo. Además de que Bergkamp fue nombrado como mejor jugador del torneo, gracias a sus 8 goles en el camino del Inter a tocar la gloria. Y eso hizo que muchos aficionados tuvieran la esperanza de que el equipo la temporada siguiente iba a explotar. Sin embargo, la 94-95 también fue un desastre, pero sobre todo para el delantero holandés, que empezó a convertirse en objetivo de los medios de comunicación italianos cuando el Inter se tambaleaba. Ottavio Bianchi se hizo cargo del equipo, y sí que es cierto que el rendimiento del equipo en Liga mejoró mínimamente, pero Bergkamp venía de un verano en el que había habido mundial y había sufrido varias lesiones, así que al holandés le costó mucho entrar en el equipo titular. Debido a eso, los medios de comunicación empezaron a especular sobre su futuro y lo señalaron por parecer retraído en el campo y criticaron su falta de voluntad para participar en las entrevistas después de los partidos. En resumidas cuentas, decían que no estaba siendo un líder y que jamás lo sería. Decían que el Inter necesitaba a un jugador con más sangre. Ese discurso, sumado a los malos resultados del equipo, hicieron que sus propios aficionados comenzaran a pitarle. Además de que en aquella época Bergkamp desarrolló una fobia a los aviones y muchos viajes que hacía el equipo él los tenía que hacer en coche. Evidentemente eso la prensa también lo aprovechó para criticarlo, mofarse de él y decir que si tenía algún problema mental. Evidentemente todo eso llegó a los oídos del jugador. Dennis era un futbolista que con confianza era el mejor, pero si sentía todo este tipo de presión, su nivel bajaba. Y efectivamente, así fue. Encadenó una serie de malas actuaciones y la prensa comenzó a tildarlo de burro. De hecho, fueron tantas las mofas que crearon un premio al peor jugador de la semana y lo llamaron Bergkamp de la semana. Y es que la persecución que se le estaba haciendo a Dennis en Italia era abrumadora. Incluso fuentes cercanas al jugador afirman que cogió depresión. Finalmente el Inter se recuperó en Liga y quedaron sextos, pero lamentablemente no consiguieron ningún título. Bergkamp tan solo marcó 5 goles esa campaña, y eso hizo que se cuestionara su futuro. Tras esa campaña en verano del 95, Massimo Moratti compró el club, y él fue el encargado de reestructurar completamente el equipo. Moratti realizó numerosos cambios en el cuerpo técnico, y también en la plantilla, y Dennis fue uno de ellos. El Inter vendió al jugador al Arsenal por 7,5 millones de libras, mucho menos de lo que habían pagado por él. Pero es que a Moratti le sobraba, dijo que era un jugador que estaba muerto y que jamás lideraría a su equipo. Sí que es cierto que a una parte de la afición no le gustó ese movimiento, pero la gran mayoría celebró la venta del jugador, ya que decían que cobraba demasiado. De hecho, su venta al Arsenal no fue tan mediática, ya que el mundo del fútbol se había medio olvidado de él. Pero por suerte para Dennis, Bruce Rioch y posteriormente Arsène Wenger creyeron en él, sobre todo este último, que con paciencia y un gran trabajo mental hizo que Bergkamp recuperara la confianza en sí mismo. La afición Gunner desde un primer momento lo mimó y le dio cariño, y decidieron quitarle cualquier tipo de presión de encima. Todo eso hizo que desde su primera temporada Bergkamp se convirtiera en la estrella del equipo. Allí se convirtió en un mago y explotó todo su potencial. 11 temporadas en Londres en las que hizo historia, anotó 120 goles y dio más de 90 asistencias. Además de conquistar 11 títulos y de formar parte del mejor Arsenal de la historia, el de los Invencibles. Y es que el holandés demostró todo su potencial y cayó la boca a todo el mundo en Italia, ya que tiempo después dijo que lo que le pasó como Nerazzurri no se lo deseaba a nadie, y afirmó que no tuvieron paciencia con él, que en vez de darle cariño, escogieron criticarlo, y que por culpa de eso, los que pudieron disfrutar de él fueron los Gunners. Su relación de amor con el Arsenal terminó en 2006, cuando con 36 años
decidió poner su fútbol a descansar. Pero pese a su retiro, todos nos acordaremos de goles y momentos increíbles que nos dejó su talento. Un talento que perdieron en Milán por hacer mal las cosas, pero que disfrutaron en Londres. Ya que, como dijo Bergkamp antes de retirarse, el karma en la vida existe. Pero lo más bonito fue lo que dijo Bergkamp muchísimo tiempo después de retirarse. Y es que dijo que él jamás hubiese jugado para otro club que no hubiese sido el Arsenal, ya que estos lo quisieron un montón y le hicieron mejor jugador. Y que jamás nos pensemos que no somos suficientes para alguien, sino que a veces estamos en el lugar equivocado.